darle la bienvenida como tres veces a Juan. Juan es, aparte de que es un sacerdote, predicador y demás, es una persona que quiero mucho, que admiro mucho. Hemos crecido un poco en el Espíritu Santo, retiro a retiro, año a año, y ahí Dios fue sembrando una amistad, así que para mí es un momento re lindo poder compartir también los carismas que en algún momento, cuando él tenía pelo largo y yo era como 15 años más joven, Hace recibí muchos años, Sol. hace muchos años. Entonces, bueno, seguir unidos en el Espíritu, ¿no? Esto también es obra del Espíritu Santo que va obrando y sembrando amistades que perduran en el tiempo. Nos pasa también con Juli y nos va haciendo comunidad. Es como una característica del Espíritu Santo que nos va uniendo a través del tiempo, de los espacios y demás, pero que cuando nos unimos nos permite ser comunidad, estar unidos. Y eso es un poco lo que hoy queremos compartirles. Así que bueno, les cuento que Juan Marcos es sacerdote de la diócesis de Mar del Plata, es licenciado en comunicación social, desarrolla sus tareas pastorales como vicario parroquial en la comunidad de Balcarce. Bueno, se autodefine como un fan del Espíritu Santo y él nos quiere compartir esa experiencia, ¿sí? Y yo le agrego que es un comunicador por excelencia, ¿no? Porque este amor por el Espíritu Santo, que lo amo, también le ha regalado el don de la prédica, así que atentos todos a ver qué nos tiene preparado Dios a través de Juan. Y bueno, bienvenido Juan y te damos las gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a los hermanos de VICAT, de Carisma Kids, por invitarme en esta oportunidad a hablar de algo que me gusta mucho, que es hablar de Pentecostés, de encontrarnos con el Señor, de estar con Él, y sobre todo, como ahí decía un poquito Sol, bueno, soy medio fan del Espíritu Santo, así que es un tema que me gusta mucho, así que me alegra mucho el que podamos compartir. Bueno, por ahí lo primero que vamos a hacer es tratar de que el Espíritu Santo mismo nos vaya hablando al corazón. Seguramente si estuvieron en misa el sábado o el domingo pasado, habrán visto que celebrábamos la ascensión de Jesús y este Jesús que nos prometía que nos iba a enviar el Espíritu Santo. Bueno, así que por ahí un poco de eso trata esto que vamos a compartir hoy. La fiesta de Pentecostés habla también de un hambre que nuestro corazón tiene de este Espíritu Santo y un hambre que muchas veces no sabemos detectar, un hambre que todo el mundo tiene del Espíritu Santo y que nosotros no sabemos detectar, porque tenemos un gran problema, un gran problema, que es que el Espíritu Santo muchas veces para nosotros sigue siendo un gran desconocido. El Espíritu Santo muchas veces para nosotros sigue siendo un gran desconocido. Por ahí sí tenemos un buen encuentro con Dios, ¿no? Y cuando hablamos de Dios, sabemos que hablamos de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Hay un pequeño versículo de la carta a los Corintios que a mí me gusta mucho, que nos habla un poquito, ¿no? De esta Trinidad, de este Dios trino que nos habla el corazón y lo que cada uno hace en nosotros. Es la cita es de 2 Corintios 13:13, fácil de acordarse porque es 13:13, 2 Corintios 13:13. Y seguramente la habrán escuchado muchas veces en la misa. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo permanezcan con todos ustedes. Y la mayoría de ustedes responden, amén. Espero que la próxima vez que la escuchen en misa lo respondan más fuerte todavía de lo que lo hacen habitualmente. Porque estamos confesando en este pequeño versículo, primero que tenemos un Dios que es tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas, un solo Dios. Y después estamos confesando un poco qué hace este Dios en nuestra vida. Lo primero decimos el amor de Dios, y el amor de Dios lo identificamos al amor de Dios Padre, este Padre que nos ama, que está siempre con nosotros, este Padre que nos cuida. Si nosotros hoy no nos vamos a detener en la figura del Padre, pero si nosotros hacemos mismo un recorrido por el Antiguo Testamento, podemos descubrir que lo propio del Padre es manifestarnos su amor y que nosotros podamos hacer experiencia de que no somos huérfanos. También la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Lo propio de Jesús es manifestarnos, regalarnos su gracia. Jesús nos salvó.
Por su sangre fuimos salvados, por la muerte y resurrección de Jesús nosotros hemos sido salvados. Eso es lo propio de Jesús y hacemos una buena identificación con esto. ¿eh? Pero después, el versículo de 2 Corintios 13:13 nos decía la comunión del Espíritu Santo. Y acá se nos empieza a armar en Argentina decimos el lío, ¿eh? Se nos empieza a armar un poco de cosa rara, de tratar de entender quién es el Espíritu Santo y qué es lo propio del Espíritu Santo. Tenemos una imagen bastante más fácil y cercana de quién es el Padre y lo que hace el Padre en nosotros. Una imagen de Jesús también bastante más cercana. ¿Por qué? Porque sabemos que Jesús nos salvó. Tenemos muchas imágenes de Jesús. Ahora, del Espíritu Santo, ahí ya se nos hace un poco más problemático. Lo primero que queremos decir del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo es una persona, ¿eh? Una persona. Si yo hiciera ahora una pregunta, y sin antes haber dicho esto de cómo se imaginan ustedes al Espíritu Santo, seguramente lo primero que me hubieran dicho es una paloma. De hecho, yo acá en mi cuarto tengo una paloma que representa al Espíritu Santo atrás. Pero el Espíritu Santo, hermanos, hermanas, no es una paloma. Algunos también al Espíritu Santo lo pueden representar por ahí, no sé, con el aceite, ¿no? Y hablamos de la unción. Y el Espíritu Santo puede ser como aceite, pero el Espíritu Santo no es aceite. Algunos pueden representar al Espíritu Santo como agua, por el agua del bautismo. El Espíritu Santo puede ser como el agua, pero el Espíritu Santo no es agua. Otros con las llamas de fuego, por ahí los que somos más, un poco más efusivos, ¿no? Entonces pensamos que el Espíritu Santo es fuego. El Espíritu Santo es como el fuego, pero el Espíritu Santo no es fuego. El Espíritu Santo de Dios es una persona. Él es una persona, la tercera persona de la Santísima Trinidad, y como es una persona nos invita a tener una relación personal con Él. Algo que a veces nos cuesta mucho, porque como les decía, con el Padre por ahí tenemos un vínculo, con Jesucristo tenemos un vínculo, pero el Espíritu Santo nos cuesta más tener un vínculo personal. No lo voy a hacer ahora, porque para que nadie quede expuesto, pero por ahí si preguntáramos, bueno, ¿cuántas veces hablaste con el Espíritu Santo y te dirigiste a Él como una persona? ¿Cómo son tus charlas con el Espíritu Santo? Seguramente muchos tendrán un vínculo, una relación con el Espíritu Santo, pero probablemente la gran mayoría se dirija a Dios Padre, se dirija al Hijo cuando reza, cuando ora, pero probablemente sea un vínculo que cueste un poco más con el Espíritu Santo. ¿Cómo venimos hasta acá? Levanten sus pulgares o hagan algún gesto ahí, dando bien, perfecto, muy bien. Entonces, lo primero, la primera nota que podemos decir del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo es una persona, persona. Y eso es muy importante, eso es algo que tenemos que remarcar, que tenemos que grabar en nuestro corazón, en nuestra oración. Como es una persona, el Espíritu Santo tiene capacidades personales y tiene características personales. Acá yo les comparto dos citas bíblicas donde podemos ver cómo es el Espíritu Santo. Y dice Efesios 4:30, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, que los ha marcado con un sello para el día de la redención. El Espíritu Santo se puede entristecer. Es de una característica muy personal. Después algún teólogo, si hay alguien que haya estudiado teología, podemos discutir un poco esto, si Dios se puede entristecer o no. Pero la Biblia nos enseña que podemos entristecer al Espíritu Santo de Dios que nos ha marcado para el día de la salvación. Otra característica que tiene el Espíritu Santo es que tiene la capacidad, y esto es muy interesante, de conocer todo, hasta lo más íntimo de Dios. El Espíritu Santo conoce hasta lo más íntimo de Dios, porque es Dios. Pero fíjense esto que es muy interesante.
Dice San Pablo que nosotros somos templos vivos del Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo, esto es muy difícil, pero por ahí lo podemos seguir, que el Espíritu Santo, que es Dios, que conoce la esencia íntima de Dios y habita en nosotros, nos va revelando a nosotros, nos va mostrando a nosotros quién es Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros para conocer a Dios necesitamos de la acción del Espíritu Santo en nosotros. En nosotros. Pregunta, casi de catequesis. ¿Desde cuándo el Espíritu Santo habita en nosotros? Alguno que conteste rapidísimo por el chat. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Bien, muy bien, desde el bautismo. Muy bien, estuvieron rápido ahí. Diego el primero, muy bien, Diego. El primero en contestar que desde el día de nuestro bautismo el Espíritu Santo habita en nosotros y desde el día de nuestro bautismo Él nos va revelando, nos va mostrando quién es Dios, nos va mostrando en nuestro interior quién es Dios. Entonces ahora, si dijimos que es persona, que es persona que es de la Trinidad, que conoce lo interior de Dios, que está en nosotros y nos revela a Dios, hay una oración antigua, por ahí algunos se la acuerda, que dice dulce huésped del alma. Lo define el Espíritu Santo como dulce huésped del alma. Cuidado, porque por ahí tenemos, ¿eh? tenemos en nuestro interior un invitado, invitamos a alguien a casa y no lo conocemos. Hay alguien adentro de casa desde el día de nuestro bautismo y no charlamos con él, no nos ponemos en sintonía con él, no sabemos lo que está haciendo en nuestro interior. La buenísima noticia es que ese Espíritu Santo que habita en tu interior desde el día de tu bautismo, vos no podés hacer nada, absolutamente nada, para que ese Espíritu Santo se vaya de tu interior. Entonces el Espíritu Santo está siempre en nosotros, aunque nosotros no le hablemos, aunque nosotros no busquemos tener más contacto y más profundidad con Él, el Espíritu Santo está. Él está en tu interior, está en nuestro interior y está dándonos vida y quiere revelarnos quién es Dios. ¿Cómo venimos hasta acá? Muy bien, veo que algunos anotan las citas bíblicas. Muy bien, es importante después repasar todas las citas bíblicas y las pueden buscar y rezar con ellas. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nuestra alma? Esto sería importante saber si el Espíritu Santo está en nosotros, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo está en nosotros, sería importante que podamos ver qué es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Lo primero que el Espíritu Santo hace es regalarnos sus frutos, frutos del Espíritu Santo. Algunos teólogos hablan más que es el fruto sin ese del Espíritu, que es un solo fruto, que el Espíritu Santo hace florecer una sola cosa. Otros hablan más de frutos. Nosotros vamos a hacer referencia, no entramos en esa discusión que es más de los teólogos, pero lo que nos interesa es qué hace el Espíritu Santo en nosotros. Y acá si querés tomar nota, de Gálatas 5, 22-23. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, magnanimidad, afabilidad, bondad y confianza, mansedumbre y temperancia o templanza. De los que tienen la cámara prendida, levanten la mano los que quieren de esas cosas. Yo levanto las dos manos, las dos manos, porque estoy desesperado por recibir todo esto en mi corazón. ¿Cuánto necesitamos de ese amor que nos regala Dios? ¿Cuánto necesitamos de esa alegría, de esa paz, de ese corazón ancho, de ese carácter más afable, de esa bondad, de esa confianza? Todo eso nos lo regala el Espíritu Santo en nuestro interior, lo regala nuestra alma. El Espíritu Santo da ese fruto en nosotros. Y acá esto es lo más lindo. No se trata tanto de lo que yo tengo que hacer, porque por supuesto, el Espíritu Santo me regala su alegría, y si yo busco siempre ocasiones para estar triste, bueno, estoy jugando un poco en contra de lo que el Espíritu Santo hace. Pero no tengo que hacer nada para que el Espíritu me regale la alegría, porque es lo propio del Espíritu Santo en mi interior
regalarme alegría, regalarme gozo, regalarme mansedumbre. Muchas veces pensamos que tenemos que hacer un montón de cosas, y en realidad lo que tenemos que hacer es dejar que Dios haga en nosotros. ¿Se entiende esta diferencia? No es tanto con nuestras fuerzas. ¿Eh? Nuestras fuerzas tienen que estar puestas en dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros y no tanto en nosotros querer hacer las cosas, querer hacer la obra. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende esta diferencia? El fruto es lo que el Espíritu hace en nosotros, lo que el Espíritu hace florecer si lo dejamos. Porque el Espíritu Santo respeta a rajatablas, respeta nuestra libertad de una manera increíble. Él está en nosotros, pero no nos obliga a nada, no nos obliga a nada. Nuestro Dios es un Dios de libertad, tanto respeta nuestra libertad que ni siquiera se va cuando nosotros lo ofendemos, se queda, pero no nos fuerza a elegir lo que a Él le parece, sino que el Espíritu Santo nos da la libertad para que nosotros podamos verdaderamente vivir en plenitud lo que nos regala. ¿Cómo venimos hasta acá? Bien. Si hay alguna pregunta, la pueden ir poniendo por el chat. Yo ahora voy a mirar acá un poco el chat porque no llegué a ver. Muy bien, gracias. Preguntan por las gracias que recibimos en el bautismo. Ahora vamos a ir viendo un poquito más. En el bautismo, ya desde el bautismo, el Espíritu Santo está en nosotros y entonces va dando frutos. ¿Qué más va haciendo el Espíritu Santo en nosotros? Nos regala dones y carismas. Ahora vamos a especificar un poquito más. Dones y carismas. Mira todo lo que hace el Espíritu Santo en tu interior. El profeta Isaías nos enumera estos dones. Dice, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, el espíritu de consejo y de fortaleza, el espíritu de ciencia y el espíritu de temor de Dios. Estos dones, el Espíritu Santo nos los regala desde el día de nuestro bautismo. Como todo don, es gratuito. Todo lo que nos regala Dios es gratis, no tenés que pagar nada. Ya lo pagó Jesús por vos en la cruz, no tenés que pagar nada para recibir de este espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de fortaleza, de ciencia y de temor de Dios. No vamos a profundizar ahora en cada uno porque no nos va a alcanzar el tiempo y más de uno se nos va a dormir. En Argentina es hora, decimos, de siesta, es hora de descanso, así que más de uno debe estar haciendo un esfuerzo grande para poder estar despierto y escuchando. No vamos a detenernos en cada uno de estos dones, pero nos damos cuenta de que esto nos edifica interiormente. Y esto nos hace ir creciendo, creciendo en nuestra fe. Pero también tenemos que dejar. Un momento clave en nuestra vida como cristianos para hacer experiencia de estos dones del Espíritu Santo es el sacramento de la confirmación. ¿Ustedes están confirmados? Si no están confirmados, acérquense a su parroquia, hagan el cursito de confirmación y reciban los dones que vienen con el del Espíritu Santo en el sacramento de la confirmación, que nos configura con Jesús para ser sus apóstoles y poder compartir todo esto con otros. También nos regala carismas. Tampoco nos vamos a detener mucho en qué son los carismas, pero para que entendamos rápido y fácil, los carismas son los dones que Dios nos regala puestos al servicio de la comunidad. Un lugar donde se enumeran estos carismas es en la primera carta de los Corintios en el capítulo 12. El Espíritu da a uno la sabiduría para hablar, a otro la ciencia para enseñar, a otro la fe, a otro se le da el don de curar, a aquel el don de hacer milagros, a otro el don de profecía, a otro el don de juzgar sobre el valor de los dones del Espíritu, a este el don de lenguas, a este el don de interpretarlas. Y esta lista la podemos agrandar porque estos son los dones espirituales o carismas más sobrenaturales, pero también el Señor nos da otros dones, como no sé, el que tiene el don de la música, o el que tiene el don de la palabra. Hay un montón de dones que por ahí son más naturales. Ojo, estos también los regala el Espíritu Santo. Hoy no estamos haciendo ni un taller de carisma, ni estamos hablando sobre carismas o dones espirituales en particular.
Pero lo que está en negrita es importante. No sé si lo llegás a leer, yo trato de agrandártelo acá un poquito. Dice, pero es el mismo y único Espíritu que actúa distribuyendo sus dones a cada uno en particular. Y mira esta última frase, como Él quiere. ¿No les pasó alguna vez que, a mí me ha pasado más de una vez, sobre todo con la cuestión de la música? Yo digo, ay, cómo me gustaría tener el don de la música, y cantar como canta, no sé, Sol canta, por ejemplo, y cantar como canta Sol, o tocar la guitarra como canta Sol. Pero ese don no me lo regaló Dios a mí, me habrá regalado otros, ¿eh? Porque Él los reparte según Él quiere. ¿Podemos nosotros pedirle al Espíritu Santo que nos regale sus dones y carismas? Sí, por supuesto, estamos llamados a pedírselo. Y cada vez que nosotros invocamos al Espíritu Santo, le pedimos que venga con todo, que venga con sus dones, con sus frutos, con sus carismas. Se los podemos pedir. Pero no depende de nosotros el recibirlos. Nosotros podemos acogerlos, ¿no? De tener un corazón dispuesto para recibirlos. Pero no depende de nosotros tener ese don o no tenerlo, ¿eh? Y a veces corremos el riesgo de envidiar incluso el don o la capacidad que tiene el otro, ¿eh? Y entramos en un ciclo que verdaderamente no es el del Espíritu Santo, que quiere animarnos a cada uno de nosotros a ser nuestra mejor versión. Y esto es lindo, porque el Espíritu Santo nos anima a cada uno de nosotros a ser nuestra mejor versión, nuestra mejor versión, no una copia del otro, no una copia de nadie, nuestra propia y única mejor versión. Ustedes saben que Dios nos creó a cada uno de nosotros únicos e irrepetibles, y en eso tiene que ver mucho el Espíritu Santo. Nuestra mejor versión sale cuando nosotros entramos en esa comunión con el Espíritu Santo, que va sacando de nosotros todo lo que hace que no podamos ser imagen de Jesús, y nos va transformando en nuestra mejor versión de nosotros mismos. Y nos regala estos frutos, nos regala dones, nos regala carismas. No para que nos los envidiemos los unos con los otros, oh, porque aquel habla lindo, porque aquella canta mejor, porque aquel tiene el don de sanar, porque aquel... No, nuestra mejor versión, porque ahí es donde nos vamos a encontrar más plenos. Y esto lo vamos descubriendo cada vez que el Espíritu Santo nos va hablando al corazón, y nos va mostrando nuestra propia originalidad, lo que somos, nuestra propia autenticidad. ¿Cómo venimos hasta ahí? Muy bien, ahí veo algunos pulgares. No los veo a todos en la pantalla, pero bueno, supongo que los demás también, por ahí algunos se nos durmió, ¿eh? Pero bueno, muy bien. Seguimos un poquitito más, y ya prometo no cansarlos, pero un poquitito más en esto de conocer quién es el Espíritu Santo. Hay una promesa, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se lo promete el Señor a los apóstoles cuando se va. Pero, mira, Pablito se durmió, me dice ahí. Pero, la promesa de Dios hoy es para vos, ¿eh? Porque Pentecostés, que ahora vamos a leer el relato, por supuesto, fue un acontecimiento histórico, ¿sí? Pero no es un acontecimiento histórico. Pentecostés es un acontecimiento actual. Pentecostés es hoy. Pentecostés es cada vez que vos entrás en comunión con el Espíritu Santo que habita en tu interior. Pentecostés es cada vez que vos le decís, ven Espíritu Santo. Pentecostés es cada vez que vos dejás que tu corazón vibre con el Espíritu de Dios. Ahí se hace Pentecostés, cuando lo haces de forma comunitaria en la iglesia, pero también cuando lo haces de forma personal. Esa promesa es para cada uno de nosotros. Fíjense lo que le dice Jesús a Nicodemo. Miren, esto es muy lindo. En verdad te digo, el que no renace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne y lo que nace del espíritu es espíritu. Y esto nos tiene que ayudar a nosotros por ahí para pensar, ¿eh?
¿De dónde nacen nuestras acciones? Incluso es fuerte esto que voy a decir, pero en nuestras acciones en la iglesia, ¿desde dónde nacen? ¿Desde nuestras ganas? ¿Nacen de lo que nosotros tenemos ganas de hacer? ¿De lo que nosotros nos gusta? ¿O nacen del espíritu? Porque lo que nace de la carne es carne, dice acá, lo que nace del espíritu es espíritu. Muchas veces en nuestra vida hay muchas cosas que emprendemos con mucho entusiasmo, que emprendemos con mucha dedicación y que vamos viendo que va pasando el tiempo y no llevan a nada. Pero ¿desde dónde emprendimos? ¿Desde nosotros mismos o emprendimos desde el Espíritu Santo? ¿Cuál es nuestro punto de partida? Es verdad, muchas veces el Espíritu Santo usa nuestros deseos, nuestras ganas, digo, pero muchas veces, por querer hacer las cosas como a mí me gustan, como a mí me parecen, ¿eh? Por encima de lo que el Espíritu quiere, vemos que las cosas que empezamos no terminan, ¿eh? Como esperábamos o como soñábamos. Entonces, qué lindo esto también que hoy que estamos, esto es muy introductorio, ya lo sé, y muy rápido, pero que estamos adentrándonos en la persona del Espíritu Santo. Una pregunta que les dejo para pensar en estos días de Pentecostés. ¿eh? ¿Desde dónde estamos emprendiendo las cosas, desde las más chicas hasta las más importantes de nuestra vida? ¿Desde el Espíritu Santo de Dios o puramente desde nuestros deseos, desde nuestras formas, desde nuestras buenas intenciones? Bueno, eso se los dejo como tarea para el hogar. Esta lectura de Hechos, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. El Espíritu Santo cuando viene a nosotros nos bautiza quiere decir nos sumerge en su presencia y nos envía ¿qué? A contar las buenas noticias de Jesús. El Espíritu Santo lo que hace es poner en nosotros las palabras del Evangelio para que las podamos compartir a los demás. Un signo esto es un signo, como un pequeño termómetro, hay muchos más parámetros, pero para ver qué tan vivo, tan viva está nuestra vida espiritual y nuestra relación con el Espíritu Santo, es tratar de medir cómo está nuestro entusiasmo por evangelizar. Si tengo muchas ganas de evangelizar, seguramente es porque estoy vibrando mucho con el Espíritu Santo. Si mis ganas de evangelizar están bastante apagadas, si mis ganas de evangelizar, bueno, me da lo mismo, compartir el mensaje de Jesús, o me da lo mismo hacer lo que el Señor me propone que no, bueno, probablemente tenga que sintonizar mi corazón con el Espíritu Santo de Dios otra vez, volver a esa sintonía, porque el Espíritu Santo nos regala poder para ser testigos de Jesús, como a los apóstoles, bueno, en Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta los confines de la tierra. Y a veces los confines de la tierra es la persona que vive con vos en tu casa, o la persona que vive al lado de tu casa, es el confín de tu tierra donde te lleva el Espíritu Santo. Yo en las homilías siempre digo, esa señora que barre las hojas para tu puerta. Bueno, ahí eso es donde tenés, ese es el confín de la tierra, donde tenés que llevar la presencia de Jesús movida por el Espíritu Santo. ¿Cómo venimos hasta acá? Un poquitito más, me acompañan un poquitito más sin dormirse. Muy bien, veamos entonces. Este texto de Lucas, esto es Lucas 11, 9, 13. Si pueden, ese anótenlo para leerlo después, porque esto es muy importante este texto. Dice, también les aseguro, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Hay entre ustedes algún padre que dé a sus hijos una piedra cuando le pide un pan? Seguramente los que escuchaban a Jesús dijeron, no.
Y si le pide un pescado, ¿le dará en lugar una serpiente? De ninguna manera. Y si le pide un huevo, ¿le dará un escorpión? No, nunca. Y miren lo que dice Jesús. Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo? Y fíjense lo que está en otro color, a aquellos que se lo pidan. A aquellos que se lo pidan. Es condición para recibir, el Espíritu Santo ya está en nosotros desde el día del bautismo, pero es condición para recibir más de los efectos del Espíritu en nosotros, pedirlo, pedir el Espíritu Santo, pero no pedirlo como una formulación mágica, ¿eh? No pedirlo solamente repitiendo una oración que puede ser muy linda, pedirlo con el alma. A veces un ven Espíritu Santo, dicho desde el fondo del corazón, vale más que 3 hojas de oración al Espíritu Santo. Pedirlo, pedirlo con hambre, pedirlo con deseo, pedirlo con firmeza. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, te necesito. Ven Espíritu Santo a iluminarme en este problema. Ven Espíritu Santo porque este carácter que tengo no lo puedo modificar. Ven Espíritu Santo. ¿Eh? Hay que pedirlo, pedirlo. Y si lo pedimos es promesa de Jesús que el Padre lo va a dar. ¿Eh? Es promesa de Jesús que el Padre lo va a dar. Vamos a saltear esta lectura para que no se haga muy tarde, pero sí vamos a leer esta lectura. Seguramente los que están acá alguna vez han escuchado o conocen el relato de Pentecostés, Hechos 2, Hechos de los Apóstoles 2. Ahora yo los invito a que lo leamos. Ahora les pido sí que dejen de anotar. Bueno, el que está manejando ni cierre los ojos ni nada, por favor, pero los que están sentados frente a la computadora o frente al teléfono, sí les invito que por ahí puedan cerrar los ojos, poner la mano en el corazón, ponerse cómodos. ¿Eh? Y vamos a leer esta lectura, que ustedes ya la conocen, pero sabiendo que lo que pasó ese día histórico, donde los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo, no fue simplemente que vino un ruido o que se oyó un viento, sino que recibieron una persona, a la persona del Espíritu Santo que cambió sus vidas, que tocó sus corazones, que hizo que 12 personas muy simples, muy sencillas, pudieran llevar el mensaje de Jesús a toda la tierra. Y si 2000 años después nosotros hoy estamos hablando de esto, es porque verdaderamente el Espíritu Santo obró a través de esos hombres y a lo largo de la historia de un montón de hombres y mujeres para que nosotros hoy estuviéramos acá. Por eso desde ahora ya te decimos, ven Espíritu Santo, ven a abrir nuestra mente y nuestro corazón para leer el relato de Pentecostés. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido, semejante a una fuerte ráfaga de viento, que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas según el Espíritu les permitía expresarse. Había en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todas las naciones del mundo. Al oírse este ruido se congregó la multitud y se llenó de asombro, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Con gran admiración y estupor decían, ¿acaso estos hombres que hablan no son todos galileos? ¿Cómo es posible que cada uno de nosotros los oye en su propia lengua? Todos oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Palabra de Dios. Señor, te damos gracias.
Te damos gracias porque nos regalás el don del Espíritu Santo. Te damos gracias porque envías sobre nosotros la maravillosa persona del Espíritu Santo que habita en nosotros. Señor, te damos gracias porque estamos prontos a vivir un nuevo Pentecostés en la iglesia. Pero Señor, no queremos que sea una misa más, no queremos que sea una celebración más. Espíritu Santo, verdaderamente queremos tener una experiencia con vos. Queremos encontrarnos con tu persona, con tu poder, Espíritu Santo. Señor, vos conocés todo lo que hay en nuestro corazón y vos conocés todo lo que hay en el corazón del Padre. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos pongas en este mismo momento en sintonía con el corazón del Padre. Y Espíritu Santo, te pedimos que traigas a nuestra vida los frutos que tanto necesitamos: la paz, el gozo, la alegría, la magnanimidad. Te pedimos también que envíes sobre nosotros tus 7 dones sagrados, Espíritu Santo, especialmente la fortaleza para las luchas que nos tocan cada día y también la sabiduría, Señor, para saber qué decisiones tomar. Te pedimos, Espíritu Santo, también que nos muestres cuáles son los carismas que derramaste sobre nosotros para que podamos ponerlos al servicio de nuestros hermanos. Tantos te necesitan, Espíritu Santo. Tanto deseo tenés vos, Espíritu Santo, de revelarte a otros. Y somos nosotros los que te tenemos que llevar. Gracias, Espíritu Santo, por lo que estás haciendo en este momento, en nuestras vidas y en nuestros corazones. Gracias, Espíritu Santo, porque independientemente de la mediación tecnológica, estás ahora tocando corazones, vidas, mentes. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por lo que estás haciendo, Señor. Gracias porque estás revelándote a muchos. Gracias, Señor, por tantos corazones dispuestos para recibirte. Señor, queremos conocerte más. Queremos más de vos, Espíritu Santo. Vení con tu amor, vení con tu fuego, vení con la alegría. Vení, Espíritu Santo. Vení a llenarnos. Ven, Espíritu de Dios. Ahí donde estás con tus palabras, decile: ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Entra, te abro mi corazón. Lléname con tu amor. Inúndame, satúrame, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven. Entra, te abro mi corazón. Lléname con tu amor. Satúrame, hoy ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo.
Espíritu Santo de Dios, te pedimos, te abrimos el corazón y te pedimos, te clamamos que entres a esos lugares en donde muchas veces no te dejamos entrar, Espíritu de Dios, que en esta tarde queremos disponer nuestro corazón para vivir una vida de gracia, para vivir lo que buscamos durante tanto tiempo, para poder permanecer en tu presencia, Espíritu Santo, para que seas vos quien nos mueva a hablar, quien nos mueva a predicar, quien nos mueva a perdonar, quien nos mueva a crear una iglesia nueva, la iglesia que necesitamos, quien nos mueva a abrir la puerta para ver quién está esperando recibirte, Espíritu Santo. Quien nos mueva, Espíritu de Dios, para que podamos salir de mirarnos a nosotros mismos, que dejemos de formarnos, de autorreferenciarnos, Espíritu Santo, para que podamos siempre dirigirnos a vos, para que podamos siempre predicar en tu nombre. Ven, Espíritu Santo, entra a mi corazón y permitime hoy abrazarme a tu presencia. Te pedimos, Espíritu Santo, que en esta tarde nos regales la gracia de estar en tu nombre. Y que esos dones que fundaron esta primera iglesia se reaviven en nuestras comunidades. Que podamos compartir al Espíritu Santo, que tengamos ganas de reunirnos a llamarte, de reunirnos para mirarnos, para perdonarnos, para compartir y para ser un solo corazón en el nombre de Jesús. Entra, te abro mi corazón, hoy lléname con tu amor, inúndame, da tu ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Te damos gracias por todo lo que estás haciendo en nosotros, por todo lo que querés hacer en nuestra vida, Espíritu Santo. Te damos gracias por este nuevo Pentecostés que vamos a recibir. Que nuestro corazón esté abierto siempre a tu acción y que podamos descubrir tu presencia en nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, sé que estamos medios jugaditos de tiempo, ¿eh? Si por ahí, Juli, pudiste rescatar alguna pregunta en el chat, a mí se me pasaron ahora algunos mensajitos. Este, Bueno, creo que has contestado la mayoría de lo que has leído, porque por ahí las gracias que recibimos en el bautizo, que creo que eso también lo leíste tú, y entre otras cosas, yo creo que muchos, ¿sabes qué es lo bonito, padre? Que muchos aquí hemos expuesto también al Espíritu nuestro corazón, han hecho su oración en el chat, ¿no? Porque algunos no pueden activar su micrófono, pero cada uno ha tenido ese encuentro personal con el Espíritu. Si alguien tiene alguna pregunta adicional para hacerles al Padre para vivir este Pentecostés, háganlo ahora, aprovechémoslo al Padre. Pero creo que has respondido muchísimo. Yo te tendría una pregunta personal que yo creo que quizás a muchos nos ayudaría y creo que a mí me parece una práctica más concreta para mí, ¿no? No sé si alguien más se siente identificado,
Pero a mí me gusta mucho leer, al menos en este mes que es del Sagrado Corazón de Jesús, de Pentecostés. Qué libro tú me recomendarías para poder acompañar ese tiempo, ¿no? Y que pueda yo conocer más al Espíritu, porque siento que no lo conozco tanto, ¿no? Es un Bien, poco por ahí ahí. bien, bien, bien. Es una muy buena pregunta, Juli. Como primera cosa, hay un librito muy sencillo que a veces lo comparten en grupos de WhatsApp y demás, que se llama 5 minutos del Espíritu Santo. Es muy conocido, del cardenal Víctor Manuel Fernández. Yo lo recomiendo mucho, a veces parece que te está hablando para tu propia vida, y vos decís, ¿cómo sabe que este día yo necesito esto? Bueno, el Espíritu Santo lo comparto, sobre todo el de la primera edición, es uno de tapa verde. Después él hizo otro, pero en lo personal las resonancias que yo tengo son de este primer librito, el de tapa verde, donde muchas personas hemos experimentado que el Espíritu Santo se mueve a través de esas páginas. Ese por ahí como un librito muy sencillito de devoción. Si uno quiere crecer en conocimiento del Espíritu Santo, una opción es el libro Ven Espíritu Santo Creador de Raniero Cantalamessa. Es un libro más difícil, no es un libro para leer en el colectivo, ¿eh? Es un libro por ahí para ir leyéndolo despacito, rumiándolo y demás. Y después yo les voy a compartir ahora por el chat, si les interesa, yo armé un podcast sobre el Espíritu Santo, y por ahí alguno puede, donde profundizo un poquito más estos mismos temas que estuvimos compartiendo, pero un poco más detallado. Se los dejo, ahora se los mando por acá por el chat. Por Eso. ahí pueden encontrar un poquito más. Pero bueno, como libros de referencia, esos dos creo que pueden ir muy bien. Víctor Manuel Fernández y Raniero Cantalamessa, para ir completando, digamos, el corazón para Pentecostés. Y después, si no tenés ganas de leer el podcast, de escuchar el podcast, si no querés leer a Raniero Cantalamessa ni a Víctor Manuel Fernández, agarrá tu Biblia. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulos 1, 2, 3 y 4. De acá a Pentecostés, capítulos 1, 2, 3 y 4 del libro de los Hechos de los Apóstoles. No tenés que ni entrar a ningún link, ni tenés que comprar ningún libro. Ahí vas a encontrar la presencia activa del Espíritu Santo en la comunidad. Y si lees la palabra con mucha fe, vas a hacer esa experiencia también de tu Pentecostés, y vas leyendo estos primeros 4 capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles, vas a ir profundizando también cómo trabaja. Hay varios que van recomendando libros, me encanta, algunos los conozco. Ese que pusiste vos, Ana, recién ahí, ese no lo conozco, después lo voy a buscar también. Bueno, hay varios que han. El Gran Desconocido, ese es uno famoso de mitad del siglo XX, de teología. Es un librito difícil, pero también habla ahí. Eso es, padre. Bueno, por mi parte, respondido y creo que respondido para muchos que estamos en este proceso de conocer más al Espíritu Santo. Y creo que por aquí hay otras preguntas. ¿Crees que puedas Bien. escoger alguna de esas? Porque es que son Sí, muchas. sí, yo no las alcanzo a leer, pero si vos, Juli, me, A me ver, te llegas a digo, leer alguna, intentamos. a ver, alguna voy a escogerla al azar, ¿vale? No sé, porque hay muchas. Em, vale, si el Espíritu Santo lo tenemos desde el bautismo, ¿actuará igual en personas que no lo invoquen? Ahí está, el Espíritu Santo, esto es interesante, ¿eh? El Espíritu Santo está y siempre está actuando, siempre está trabajando en nuestro interior, independientemente de la conciencia que nosotros tengamos. Por el bautismo que nos hacemos plenamente hijos de Dios, el Espíritu trabaja en nosotros. Cuanto más nosotros cooperamos, invocando el Espíritu Santo, más puede hacer, pero siempre hace. Y es más, los padres de la iglesia hablaban de las semillas del verbo. Incluso en aquellas personas que no están bautizadas, hay algunas semillas del Espíritu Santo en sus corazones, donde el Espíritu Santo los va moviendo para en algún momento poder encontrarse con Él. El Señor lo tiene todo pensado, es maravilloso, y no deja a nadie fuera de esta gracia maravillosa del Espíritu Santo, y busca que cada vez nos unamos más a Él. Eso es.
Luego creo que con esta finalizamos por honor al tiempo, pero sí que vamos a tener anotadas las preguntas para luego quizás anotar con tu podcast, padre, ¿no? Que dices que vas a profundizar mucho más. Pues nada, que yo creo que hay muchos puntos que puedes ir tocando en este Pentecostés, que seguro que lo vas a hacer. Pero bueno, una de las preguntas que más me llamó la atención aquí es, bueno, dice, el Padre dice que siempre está el Espíritu Santo en nosotros. Pero ¿qué pasa con quien decide hacer un pecado mortal? ¿Y el Espíritu Santo está en esa persona que decide hacer algo desagradable a Dios o se mantiene con esa persona? Que me imagino que lo quiere decir es como está ahí, a igual el Espíritu, pero no es que está actuando, ¿no? En ese momento, ¿no? Ahí es muy interesante esto, ¿no? Siendo una Porque, persona bautizada, perdón, ¿no? Me sí, sí, imagino. sí, sí, y Dios respeta tanto nuestra libertad Eso que es. incluso cuando nosotros libremente decidimos separarnos de Él a través del pecado o de buscar otras cosas y demás, primero que Él no se va, por el bautismo, la gracia de Dios está en nosotros y la inhabitación del Espíritu Santo es permanente. No hay forma de echarlo al Espíritu Santo de nuestro corazón, ¿no? Pero incluso es tan respetuoso de nuestra libertad que el Espíritu Santo no nos frena incluso de pecar o de alejarnos de Él. Y es maravilloso esto, porque es ese mismo Espíritu Santo el que después te impulsa a reconciliarte. Es decir, no solo que el Espíritu Santo no se va, sino que está ahí para levantarte de la mano de la caída. Es impresionante. Buenísimo, buenísimo. Sol, no sé si tengas algo que acotar. Ah, algo. Bien, hay muchas preguntas, me encanta porque dan ganas de quedarse. Dan ganas de quedarse. Yo quiero invitarlos, ¿sí? A esto, a seguir. Esta fue como una probadita de Una lo que entrada. podemos llegar a vivir, sí. Así, Parte 2, de hay lo que que hacer podemos, parte 2. de lo que Dios, bueno, cada uno va a ir experimentando, ¿no? En esta relación con el Espíritu Santo, y que aún cuando va pasando el tiempo uno crece más y entiende cosas que el Espíritu Santo fue haciendo en un momento. Entonces, nunca dejamos de aprender del Espíritu Santo, ¿sí? Porque es el mismo Dios que se va revelando y va haciendo esa experiencia de amor viva en nosotros. Entonces no podemos, digamos, dejarlo como esperando hasta el próximo Pentecostés, sino que la invitación de este encuentro es que cada uno de nosotros pueda llevarse este hambre del Espíritu Santo para seguir aprendiendo y seguir llamándolo, invitándolo y buscándolo, y siempre da respuesta y se hace presente y se revela y hace notar que esta es la respuesta a lo que vos estabas buscando. Entonces, em, esa invitación, compartírselas, porque es algo que nos mueve a nosotros también dentro de estos proyectos de evangelización a seguir compartiendo el espíritu lo que vivimos, ¿sí? A seguir compartiendo esta experiencia de Dios, porque es Dios mismo que a través del Espíritu Santo se va revelando en nosotros, y por eso estas ganas de como de aprender más y todo. Vamos a dejarlo ahí, a ver si en algún momento podemos hacer una parte 2. Me parece como que ahí hay Parte como 2, muchas parte ganas. 2. Bien, Parte hay 2 ganas, hay de... ganas. Vamos a hacer el after. Después El, de el Pentecostés, after del Espíritu Santo, after Pentecostés. Me hacemos un gusta, me after. gusta. Hacemos un after y nos juntamos y volvemos a orar. Incluso podemos hacer como un momentito más de oración. Y anótense todas las preguntas que tengan para compartirlas y que podamos seguir creciendo juntos. Darles las gracias por este tiempo, por animarse, por decirle que sí a Dios. Darles las gracias al proyecto de VICAT, que emprendemos juntos cosas, Juli, confiando en Dios, porque, digamos, yo estaba muy segura de que el Espíritu Santo iba a orar, y a veces, hasta en distintos horarios, nos es difícil comunicarnos, pero Dios va haciendo su obra, y invitarlos a esto, ¿no? A que puedan ir siguiendo los proyectos de VICAT, de Ecos de Pentecostés, @Ecos de Pentecostés, así lo van a encontrar en Instagram, en Spotify, y bueno, y que nos ayuden a compartir esto
trae mucha bendición a nuestras vidas, a la de nuestras familias, ¿sí? Y bueno, desde Carisma Kids estaremos ahí para acompañar todo lo que el Señor ponga en nuestros corazones. Estamos para servirlos, así que yo desde mi lugar darle gracias a Dios y a cada uno de ustedes por estar acá hoy. Muy bien, si quieren le pedimos a Dios la bendición, Eso es, eso y es. agradecerles a todos los aquí presentes. Que el Señor esté con ustedes, Y con tu espíritu. que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, las personas que llevan en su corazón, y que esta bendición permanezca para siempre. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias a todos, gracias a Juli y a Sol por facilitar este espacio y a todos los que se han podido conectar. Que el Señor los bendiga y que vivan con intensidad este Pentecostés, que no sea una fecha, sino que puedan decirle muchas veces en este tiempo y en el que siga el Espíritu Santo, ven. Un abrazo grande para todos. Gracias.